La primera ley de Mendel, también conocida como ley de la segregación o disyunción de alelos. Entonces veamos acá. Segregar, separar. Disyunción, bueno, esto es una de las etapas de la fase M del ciclo celular. Una fase, para ser exacto, separación. De cromátidas o en este caso, para el caso de la reproducción sexual de cromosomas. ¿En qué consiste la ley de segregación equitativa? Consiste pues en que el par de alelos, producto de una reproducción sexual, ¿no?, se va a escindir, se van a separar para poder dar paso a una reproducción sexual, ya que al ser organismos con reproducción sexual, la forma en la cual pues, el organismo desarrolla es el estado diploide. Y cuando ocurre pues el proceso de reproducción sexual, no es el individuo pues quien se va a reproducir, quien va a generar el proceso, son sus gametos. Por eso que para pasar una fase reproductiva no tiene que hacer el proceso de gametogénesis, reducción de la carga genética por meiosis, de 2N a N. Entonces, esa separación, esa escinsión, el cisma, de manera equitativa, de los pares de alelos que tenga el individuo, se va a denominar primera ley de Mendel. Entonces, para que puedan entender, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo con respecto de las características que tenía Mendel. Vamos a tomar una que era solamente una sola. Semilla tenía 2, la flor tenía 2 y el fruto vaina tenía 2. ¿Quién tenía 1? Solo el tallo. Entonces vamos a tomar eso de ahí. La longitud del tallo, y dice así: las plantas de arveja son de tallo alto o tallo corto. Y era fácil para Mendel poder visualizar, sí, porque por ejemplo una planta de tallo alto por encima del 1,5 metros. Y una planta de tallo corto, pues menos de medio metro, a lo mucho. Entonces visualmente, fenotípicamente es fácil de poder diferenciar. Entonces, líneas puras. ¿Cómo conseguir una línea pura Mendel? Después de N cultivos, todas las plantas que sacaba eran de tallo alto o de tallo bajo. Entonces decide pues hacer fecundación cruzada, no polen, de uno de los individuos al otro, o sea, tallo alto, tallo corto, pero lo que se cruzan son los gametos. Entonces aquí va a ocurrir segregación, separación, disyunción de alelos. Se separa el par de alelos, que parecía un matrimonio perfecto, se van a tener que separar por el proceso meiótico para formarme gametos. Como este individuo es puro, por lo tanto, al separarse, todos sus gametos que produzcan tendrán el mismo alelo, llevarán el mismo alelo, en este caso alelo dominante, y para este otro individuo, por el mismo proceso, me va a dar pues, todos sus gametos que tengan el alelo recesivo. Cuando ocurra la fecundación, se unan estos gametos, ¿ya? Cada alelo va a buscar a su homólogo, ¿ya? Y no a otro, solo a su homólogo, y se recombinará, se unirán. Y aquí vamos a tener, buscará a su homólogo y se une. Entonces, todos los individuos serán heterocigotos, chuscos, como quisiera llamar, pero ahora lo ventajoso de Mendel, las primeras leyes, tanto como la segunda ley, lo ventajoso de la genética mendeliana es que vamos a tener solamente dos representatividades, o es dominante o es recesivo. Y el dominante, como lo dice, va a tener la mayor capacidad de expresividad en la población. Por lo tanto, o es alto o es bajo. Porque usted dirá, ya tiene de alto y tiene de bajo, entonces sale intermedio. No, así no funciona la genética mendeliana. Es A o es B. Por eso decíamos contrastable. Es uno o el otro. No hay punto medio. No hay una salida accesitaria o aleatoria, ¿no? Eso es lo bueno de la genética mendeliana y aquí lo podemos observar, ya que cruzar una planta de tallo alto dominante con una tallo corto recesiva, es cierto, todos van a salir heterocigotos, pero de tallo alto, o sea, el 100%, todos, tanto a nivel de genotipo como fenotipo. Como todos salen igual, a eso se le llama principio de homogeneidad en genética. Cuando yo cruzo homocigotos dominantes, todos me salen dominantes. Cuando cruzo homocigotos recesivos entre sí,
todos me salen homocigotos recesivos. Y cuando cruzo homocigoto dominante con homocigoto recesivo, todos me salen heterocigotos. Principio de que todo es homogéneo en la descendencia, pero ponemos el 100%. Ahora, para poder comprobar, realizamos un cruce pues, de los descendientes de esta primera generación F1 o filial 1 hacia una siguiente filial o siguiente generación. Lo cruzamos, mire, cruzamos este organismo heterocigoto con este otro heterocigoto y decimos a esta forma de cruce se le denomina cruce monohíbrido. Acá hay un híbrido, acá hay también un hibridizaje, solo híbrido. Para facilitar, pues el genetista francés Punnett crea una tabla de doble entrada que usted de repente ha utilizado una habilidad matemática o para operadores matemáticos, una tabla de doble entrada donde se colocan pues los gametos que se han generado por segregación en esta tablita para facilitar la cruza. Por ejemplo, este individuo cuando produzca gametos me va a producir dos gametos diferentes porque al separar este organismo diploide para formar gametos haploides va a ocurrir la disyunción, segregación y tendrá gametos con alelo dominante y gametos con alelo recesivo. Y como este otro es genotípicamente idéntico al primero, también me va a dar lo mismo. Al cruzarlos voy a tener de esta manera, mire, estos alelos son iguales, homocigotos dominantes. Estos alelos son iguales, intersección, homocigoto recesivo. Más mire, este alelo dominante con este alelo recesivo me da heterocigoto, como en este otro caso de acá. Por eso que al establecer lo que te preguntan siempre, ¿cómo es que se va a dar los resultados de esto? Vamos a tener dos formas de resultados, tanto para el genotipo, rasgos genéticos heredables, como para el fenotipo o la expresión física de esos rasgos genéticos. Vamos a tener, por ejemplo, en el genotipo 3. Miren, 1, 2, 3. ¿Cuántos de cada uno? 1, 1, y de estos hay 2. La probabilidad, ¿ya? Entonces sería de la siguiente manera: porcentajes y probabilidad. La probabilidad de este sería pues un cuarto, el otro sería un medio, el último sería un cuarto. La suma de probabilidades es 1. La probabilidad de que aparezca. No es que me van a salir un descendiente, dos descendientes, 4 nada más, no, pueden salir cientos. Pero de esos cientos que salgan o miles que salgan, ¿no? Si repartimos probabilísticamente, esas van a ser más o menos las proporciones que me tiene que dar. Ahora, respecto al fenotipo, vamos a tener que solamente hay dos expresividades. Y es lo que se tenía desde el principio, mira. Un tallo alto, un tallo corto. Lo veamos acá. Si acá, mira, tiene alelo dominante, alelo dominante, alelo dominante. El dominante pues hace honor a su catálogo, a su rol, y va a tener la mayor cantidad de individuos con alelo dominante. 3, 75% o 3/4 aproximadamente, probabilísticamente hablando, 0,75 de que aparezcan en la descendencia. O sea, si cruzo estos heterocigotos que tienen alelo dominante, entonces la mayor parte de sus descendientes va a expresar el alelo dominante, siendo uno de ellos completamente puro, ¿ya? Pero una cuarta parte o el 0,25%, 0,25 de probabilidad me va a salir recesivo, y ese también hace honor pues a su catálogo de ser completamente recesivo, o sea, menos expresivo en la población, o sea, es muy exclusivo.